Órale, carnales. Imagínense una noche en las montañas de Chiapas, donde el viento frío susurra secretos prohibidos y un chavo inocente como yo, Carlos, termina envuelto en los brazos de una mujer que podría ser mi tía, una viuda ardiente llamada Rosa, con curvas que quitan el aliento y una soledad que te parte el alma. ¿Alguna vez han sentido esa chispa prohibida que te hace temblar? ¿O han cruzado una línea que no debían? Si están escuchando esto solos en la oscuridad, prepárense, porque esta historia les va a erizar la piel. Y oigan, ¿de dónde me escuchan? ¿De la CDMX, Guadalajara o algún pueblito perdido? Déjenme un comentario abajo. Me encanta saber de ustedes. Todo empezó en ese rincón olvidado de Chiapas, un pueblo chiquito llamado San Pedro, rodeado de milpas infinitas, casas de adobe que se pierden en la niebla matutina y ríos que bajan furiosos de las sierras. Yo, Carlos, tengo apenas 20 años, soy un vaquero joven y despreocupado, de esos que andan a caballo todo el día ayudando en el campo. Vivo con mi abuela en una casita humilde, cortando leña, arreando ganado y soñando con aventuras que nunca llegan. No soy de los que buscan problemas, pero la vida en el pueblo es dura, llena de rutinas que te van desgastando poco a poco. Y luego está Rosa. Ay, Rosa, una viuda de unos 40 y tantos, pero con un cuerpo que parece tallado por los dioses de la sierra. Su piel morena, besada por el sol de tantos años trabajando la tierra, brilla como el cobre pulido. Sus caderas anchas, como las colinas ondulantes que rodean el pueblo, se mueven con un ritmo hipnótico cada vez que camina por el sendero empedrado. Sus pechos firmes, redondos y generosos, se marcan bajo la blusa ajustada que siempre lleva, como si invitaran a perderse en su suavidad. Tiene un cuello largo y elegante, con venas que palpitan cuando se emociona. Y sus piernas, Dios mío, fuertes y torneadas de tanto subir y bajar las cuestas, con muslos que se adivinan suaves y cálidos bajo la falda floreada. Sus ojos profundos, negros como la noche chiapaneca, esconden un fuego reprimido, un deseo que ha estado guardado desde que su esposo murió en un accidente en la mina hace años. Rosa vive sola en una cabaña elevada sobre pilotes de madera, destilando mezcal de maíz en un alambique improvisado, cuidando su milpa y lidiando con la soledad que la carcome por dentro. Los hombres del pueblo la miran de reojo, murmurando sobre su belleza madura, pero nadie se atreve a acercarse demasiado, porque Rosa es como un volcán dormido, hermosa, pero peligrosa. Esa noche, la tormenta azotaba el pueblo con furia. El viento ululaba entre los árboles y la lluvia caía a cántaros, convirtiendo los caminos en ríos de lodo. Mi abuela me había mandado a ver si Rosa necesitaba ayuda, porque la había visto tosiendo el día anterior, como si una gripe la estuviera atacando. «Ve, mijo, que esa mujer está sola y el frío la puede matar», me dijo, envolviéndome en un sarape viejo. Monté mi caballo y cabalgué bajo la lluvia, el agua empapándome hasta los huesos, pero no me importaba. Llegué a su cabaña, amarré el animal a un poste y subí las escaleras crujientes. La puerta estaba entreabierta, y el olor a mezcal recién destilado se mezclaba con el humo de la chimenea. «Rosa, ¿estás bien? El viento azota fuerte», grité desde el umbral, sacudiéndome el agua del pelo. Ella salió de la cocina, envuelta en una manta raída, su cabello negro suelto cayendo en ondas sobre sus hombros anchos. Su rostro, iluminado por la luz titilante del fuego, mostraba una palidez que no le quitaba belleza, al contrario, la hacía parecer más vulnerable, más deseable. «Ven, Carlos, acércate al fuego. Tu juventud me hace sentir viva de nuevo», murmuró con una voz ronca, cargada de algo que no supe identificar en ese momento. Me acerqué, sintiendo el calor de las llamas lamiendo mi piel fría. Rosa se sentó en un banco de madera, cruzando las piernas de manera que su falda se levantó un poco, revelando la curva suave de sus pantorrillas, bronceadas y firmes, como si hubieran sido esculpidas por el trabajo diario en la milpa. Le ayudé a avivar el fuego, echando más leña seca al hogar. Nuestras manos se rozaron accidentalmente, y sentí una corriente eléctrica que me recorrió todo el cuerpo. Sus dedos, ásperos por el trabajo pero cálidos, se detuvieron un segundo en los míos, como si no quisieran soltar. «Gracias, chamaco. Hace tanto que no tengo a alguien que me cuide así», dijo,
mirándome con esos ojos profundos que parecían tragarme entero. Su pecho subía y bajaba con cada respiración, y no pude evitar notar cómo sus senos se presionaban contra la tela delgada de su blusa, delineando formas perfectas, llenas y tentadoras, como frutos maduros listos para ser cosechados. El mezcal estaba en una jarra sobre la mesa, y Rosa sirvió 2 vasos. «Toma, para que entres en calor. Este frío penetra hasta los huesos», insistió, pasándome el vaso. El líquido ardiente bajó por mi garganta, calentándome por dentro, pero también soltando algo en mí, una inhibición que no sabía que tenía. Hablamos de tonterías al principio, del clima, de la cosecha de maíz, de cómo el pueblo se estaba vaciando de jóvenes que se iban a la ciudad. Pero poco a poco, la conversación se volvió más personal. Rosa confesó su soledad, cómo las noches se le hacían eternas sin un hombre a su lado. «Hace años que no siento el calor de un cuerpo contra el mío. Mis curvas se marchitan solas, Carlos. Mira estas caderas, fuertes pero solas, esperando un toque que las despierte», dijo, pasando una mano por su cintura, enfatizando la curva pronunciada que se ensanchaba en sus caderas anchas, invitándome a imaginar cómo se sentirían bajo mis palmas. Yo, con el mezcal corriendo por mis venas, no pude resistir. Mis ojos se clavaron en su cuello, en la forma en que su piel se erizaba con el frío, en sus labios carnosos que se humedecían al hablar. «Rosa, eres hermosa. Tu cuerpo es como las curvas de estas montañas, imponente y misterioso», balbuceé, sintiendo mi corazón latir como un tambor. Ella sonrió, una sonrisa cargada de promesas, y se acercó más, su rodilla rozando la mía. El aroma de su piel, mezclado con el humo y el mezcal, me envolvió como una niebla densa. Sus pechos, tan cerca ahora, subían y bajaban con un ritmo acelerado, y pude ver el contorno de sus pezones endurecidos por el frío, presionando contra la tela, como si clamaran atención. De repente, el viento abrió la puerta de golpe, pero eso no nos detuvo. Rosa se levantó para cerrarla, y al volver, se paró frente a mí, su silueta recortada contra el fuego. Sus piernas largas se plantaron firmes, los muslos tensos bajo la falda, y extendió una mano para ayudarme a ponerme de pie. «No tengas miedo, chamaco. A veces, la vida nos da momentos que no podemos ignorar», susurró. Nuestros cuerpos se acercaron, y sentí el calor de su vientre contra el mío. Mis manos, temblorosas, subieron a su cintura, sintiendo la suavidad de su piel bajo la blusa, la curva de sus caderas que se amoldaban perfectamente a mis palmas, como si hubieran sido hechas para eso. El beso vino de golpe, como un rayo en la tormenta. Sus labios, suaves y calientes, se presionaron contra los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. Su lengua exploró mi boca, saboreando el mezcal, y mis manos bajaron instintivamente, recorriendo la longitud de sus muslos, sintiendo la firmeza de sus piernas que se abrían ligeramente, invitándome a más. Rosa gimió suavemente, su cuerpo arqueándose contra el mío, sus pechos aplastándose contra mi pecho, suaves y pesados, enviando ondas de placer por todo mi ser. «Siente cómo mi piel arde por ti. Estas curvas han esperado demasiado», murmuró entre besos, guiando mi mano a su cadera, donde la tela se arrugaba revelando más de su forma voluptuosa. Cruzamos límites esa noche, en la calidez de la cabaña. Mis dedos exploraron la suavidad de su espalda, bajando hasta la curva de su trasero, redondo y firme, mientras ella desabotonaba mi camisa, sus uñas rozando mi pecho joven. Su respiración se aceleraba, su pecho subiendo y bajando con fuerza, y sentí cómo su cuerpo se entregaba, sus caderas presionando contra las mías, en un ritmo primitivo. «Carlos, tu fuerza me revive. Toca aquí, siente lo que has despertado», dijo, llevando mi mano a su seno, donde la carne suave y cálida se desbordaba en mi palma, el pezón endurecido respondiendo a mi toque. Pero entonces, un ruido fuera nos interrumpió. Un trueno retumbó cerca, o quizás un animal rondando la cabaña. Rosa se separó un momento, su pecho aún agitado, sus ojos brillando con deseo insatisfecho. «No se vayan, carnales. Suscríbanse al canal para no perderse lo que viene. ¿Rosa y yo seguiremos este camino pecaminoso? Sigan escuchando». El corazón me latía con fuerza, y mientras Rosa se acercaba de nuevo, su mano temblando en mi hombro,
Sentí que el mundo se reducía a ese momento de pasión contenida. Al amanecer, los primeros rayos del sol se colaron por las grietas de la madera, iluminando el rostro de Rosa, que yacía a mi lado con una sonrisa serena, su cabello desordenado enmarcando esos ojos que aún guardaban el eco de la noche pasada. Lo de anoche fue un torbellino que no esperaba, pero tu vigor me ha devuelto el pulso a esta vida apagada, murmuró ella, trazando con un dedo el contorno de mi mandíbula, su toque ligero pero cargado de una intimidad que me hacía hervir la sangre. Me incorporé despacio, el cuerpo aún pesado por el agotamiento, y salí de la cabaña con el pretexto de revisar el caballo, pero en realidad necesitaba aire para procesar lo que había sucedido, esa entrega mutua que había desatado un hambre que no sabía que llevaba dentro. Los días siguientes se convirtieron en una rutina adictiva. Regresaba a su lado bajo cualquier excusa, cargar baldes de agua del arroyo cercano, ayudar con la destilación del mezcal en ese alambique humeante que llenaba el aire de un aroma dulce y embriagador. Cada visita era un escalón más en esa escalera de deseo. El vapor ascendía en espirales, perlando su cuello largo y bronceado, con gotas de sudor que resbalaban lentas, como invitaciones silenciosas, mientras ella removía la mezcla con movimientos precisos, sus brazos tonificados flexionándose bajo la luz tenue. «Carlos, ¿por qué tus ojos me devoran de esa forma?», preguntaba con una voz juguetona, inclinándose hacia adelante para que su escote revelara la plenitud de sus formas, curvas que se mecían con cada respiración, hipnotizándome como las olas de un río caudaloso. Yo respondía con torpeza, pero el fuego en mi interior crecía. «Rosa, es que tu presencia es como el sol en estas sierras. Ilumina todo, pero quema si te acercas demasiado», le decía, y ella reía, una risa profunda que resonaba en mi pecho. Ignoraba las advertencias que empezaban a llegar. Don Pedro, el curandero del pueblo, un viejo sabio con arrugas como surcos en la tierra, me interceptó un atardecer en el camino de regreso. «Esa mujer es como el chile habanero, chamaco. Pica delicioso al principio, pero deja ampollas que no sanan fácil. Cuídate, que el fuego de Rosa ha consumido a más de uno», me advirtió, sus ojos entrecerrados bajo el sombrero raído. Pero yo lo desoí, cegado por el anhelo de volver a sus brazos. Una tarde, nos escapamos al río que serpentea al pie de la colina. El agua cristalina fluía fresca, y Rosa se despojó de su ropa con una naturalidad que me dejó sin aliento. Sus formas emergieron bajo el sol filtrado por las hojas, el agua resbalando por la redondez de sus senos, gotas trazando caminos sobre la piel tersa y morena, bajando hasta el valle de su vientre y envolviendo sus caderas amplias, que se balanceaban al entrar en la corriente. Sus piernas, poderosas y esbeltas, cortaban el agua con gracia, los muslos reluciendo húmedos, invitándome a un abrazo acuático que prometía olvido. «Ven, sumérgete conmigo, deja que el río lave nuestras dudas», susurró, extendiendo los brazos, y yo me uní, sintiendo cómo su pasión contenida estallaba como un géiser oculto en las profundidades de la tierra. En ese remanso, volvimos a traspasar barreras, nuestros cuerpos entrelazados en el flujo del agua, sus manos explorando mi torso con urgencia, mientras yo recorría la suavidad de su espalda, bajando hasta la firmeza de sus glúteos que se contraían bajo mi presión. «Tu juventud me inunda como esta corriente, Carlos. Hazme sentir viva otra vez», gemía ella, su aliento cálido contra mi oreja, y el mundo se disolvía en sensaciones. El roce de su piel, resbaladiza, el latido acelerado de su corazón contra el mío, un éxtasis que nos unía en un remolino de emociones crudas. Pero el secreto empezaba a agrietarse. Mi abuela, con su intuición afilada como un machete, notó las marcas rojizas en mi cuello, huellas de besos apasionados que no podía ocultar. «Mijo, ¿qué andas haciendo por las noches? Esas sombras en tu piel no son de mosquitos», me cuestionó un mediodía, mientras molía maíz en el metate, sus ojos escrutadores perforándome. Le mentí con excusas torpes, pero el peso de la culpa se instalaba, mezclado con el thrill de lo prohibido. Rosa, en una de nuestras tardes confidenciales, abrió su alma un poco más. Mi marido no se fue por un simple derrumbe en la mina. Fue víctima de celos furiosos de un antiguo pretendiente que no aceptó mi elección. Ese pasado me persigue, pero contigo, Carlos, encuentro un bálsamo para esas heridas.
Los rumores en San Pedro comenzaron a bullir como el mezcal en ebullición. La viuda está enredando al chamaco con sus encantos. Cuchicheaban las comadres en el mercado, sus voces como serpientes en la maleza, mientras yo evitaba las miradas curiosas. Nos veíamos a hurtadillas ahora, en el cobertizo detrás de su milpa, donde el olor a tierra húmeda se mezclaba con nuestro sudor. Sus manos surcaban mi espalda con delicadeza feroz, sus labios probando la sal de mi piel, mientras yo me perdía en la calidez de su regazo, sus curvas envolviéndome como una manta tejida de deseo. No pares, chamaco. Tu toque despierta rincones que creí dormidos para siempre. Jadeaba ella, y cada encuentro era un volcán en erupción, emociones arremolinadas en un torbellino de placer y temor. Una vez, bajo la luna menguante, nos refugiamos en el Enil, donde el heno crujía bajo nuestro peso. Rosa se tendió, su silueta delineada por la luz plateada, sus senos elevándose con cada inspiración ansiosa, sus caderas invitando a una danza ancestral. Mírame, Carlos, este cuerpo ha soportado tormentas, pero contigo florece como la milpa después de la lluvia, dijo, y nos entregamos de nuevo, sus piernas entrelazándose con las mías en un nudo de pasión, sensaciones que escalaban como la niebla en las sierras, dejando ecos de gemidos que el viento se llevaba. Sin embargo, el peligro se cernía. Don Pedro, con su sabiduría ancestral, nos sorprendió una noche en el lindero del bosque, sus ojos brillando con reproche bajo la linterna. Los he visto, y esto no puede seguir. El pueblo no perdona estos lazos que queman la moral. Si no paran, lo contaré todo, por el bien de ambos. Amenazó, su voz grave como un trueno lejano, dejando un silencio pesado que nos envolvió en incertidumbre. El miedo se instaló en mi pecho como una espina clavada, mientras Rosa apretaba mi mano, su palma sudorosa transmitiendo un pulso de defiance mezclado con pavor. Ese pulso de rebeldía en la palma de Rosa se transformó en un apretón firme, como si quisiera anclarme a su lado ante la sombra amenazante de don Pedro, quien se alejó entre las tinieblas del bosque con un eco de pasos que resonaba como un mal augurio. Corrí tras él impulsado por una rabia sorda, pero Rosa me retuvo, sus dedos entrelazados en los míos con una fuerza que mezclaba temor y determinación. No, lo sigas, chamaco. Sus palabras son como espinas, pero nuestro lazo es más fuerte que cualquier chisme de pueblo, susurró, su voz temblando ligeramente mientras el viento nocturno agitaba las hojas a nuestro alrededor, envolviéndonos en un manto de incertidumbre que hacía palpitar mi corazón con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Al día siguiente, el sol se elevaba implacable sobre las sierras, tiñendo de oro las milpas que se extendían como un tapiz vivo, pero el peso de la noche anterior me seguía como una nube oscura. Intenté distraerme con el trabajo en el campo, cortando cañas con el machete que silbaba en el aire, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Rosa, a su forma de arquearse bajo mis caricias, a la promesa implícita en cada mirada que compartíamos. Fue entonces cuando Lupita, la vecina de ojos afilados y lengua viperina, apareció en el horizonte de mi milpa, su falda ondeando como una bandera de advertencia. Lupita era una mujer de 30 y pico, con una belleza marchita por los años de envidia, siempre espiando desde su ventana, murmurando sobre las vidas ajenas para olvidar la vacuidad de la suya. He oído cosas, Carlos. Esa viuda te tiene embrujado con sus artes de sirena de río. Me espetó con una sonrisa falsa, sus palabras cortantes como el filo de una navaja, mientras yo fingía indiferencia, clavando el machete en la tierra con más fuerza de la necesaria. No le di importancia al principio, pero sus chismes se esparcían como humo de fogata, llegando a oídos indeseados. Nos encontramos esa tarde en la milpa de Rosa, un mar de tallos verdes que susurraban secretos al viento. Ella me esperaba entre las filas de maíz, su figura emergiendo como una diosa terrenal, con el sudor delineando el contorno de su blusa pegada a la piel, acentuando la elevación sutil de sus formas maduras que se movían con cada paso deliberado. Esto es una locura, Rosa. ¿Y si don Pedro cumple su amenaza? Le dije, mi voz un hilo tenso, pero ella se acercó, sus caderas balanceándose con un ritmo que evocaba danzas ancestrales, presionando su cuerpo contra el mío en un abrazo que disipaba dudas. La locura sabe a libertad, mi chamaco. Siente cómo mi esencia se enciende con tu proximidad, respondió, sus labios rozando mi oreja,
y en ese instante volvimos a ceder, nuestros cuerpos fusionándose en un remolino de urgencia, sus suspiros resonando como el eco de pájaros al atardecer, un clímax de sensaciones que nos dejaba exhaustos entre las espigas. Pero las complicaciones no tardaron en multiplicarse, como raíces que se enredan bajo la superficie. Mi familia, ajena a los detalles pero intuyendo turbulencias, comenzó a presionar con insistencia. Mi tío, un hombre recio de bigote espeso y consejos severos, me arrinconó una mañana en el corral, mientras alimentaba a las gallinas que picoteaban nerviosas. «Es hora de que sientes cabeza, sobrino. Hay una muchacha en el pueblo vecino, fresca como el rocío, perfecta para ti. No andes vagando como un coyote solitario», me urgió, su mirada penetrante buscando grietas en mi fachada de calma. Y yo asentí vagamente, pero el nudo en mi estómago se apretaba, recordándome el conflicto entre el deber familiar y el torbellino que Rosa había desatado en mi interior. Rosa, en una confidencia susurrada bajo el techumbre de su cabaña, reveló capas más profundas de su alma herida. Hubo un tiempo en que carrié de un hijo en mi vientre, pero el destino me lo arrebató en una noche de fiebre y soledad, dejando un vacío que ningún hombre ha llenado hasta ahora, confesó, sus ojos empañados por un brillo de vulnerabilidad, mientras yo la abrazaba, sintiendo la calidez de su torso contra el mío, un consuelo mutuo que aliviaba pero no borraba las sombras. Esa revelación me ató aún más a ella, transformando nuestro vínculo en algo más que mera atracción, una conexión forjada en el crisol del dolor compartido. Don Pedro reapareció como un fantasma persistente, ofreciendo un remedio, en forma de una poción herbal que, según él, enfriaría el ardor de nuestros impulsos. «Tómenlo, y el deseo se disipará como niebla al amanecer, por su bien y el del pueblo», insistió en su choza llena de frascos y hierbas secas, el humo de incienso envolviéndonos en un velo místico. Lo rechazamos con vehemencia, yo con un gesto de ira que me hacía apretar los puños, Rosa con una determinación que endurecía sus facciones suaves. «No necesitamos curas para lo que sentimos. Es puro, aunque el mundo lo vea torcido», le espeté, y salimos de allí con el corazón acelerado, buscando refugio en la intimidad de su hogar durante la fiesta del pueblo, que retumbaba a lo lejos. Esa noche, mientras los mariachis llenaban el aire con trompetas alegres y guitarras vibrantes, contrastando con el silencio conspirador de su cabaña, nos entregamos a un encuentro que escalaba en intensidad emocional. Las notas festivas se filtraban por las ventanas, un telón de fondo irónico para nuestra unión, donde sus formas se fundían con mi ímpetu juvenil en un baile privado de sombras y susurros. «Rosa, la culpa me carcome, pero no puedo alejarme», admití entre jadeos, y ella, con una ternura feroz, respondía: «La culpa es el precio de la pasión verdadera. Déjate llevar por este flujo que nos une». Priorizábamos el alma sobre la carne, aunque el roce de su piel, suave como seda tejida por manos indígenas, aún encendía chispas que iluminaban nuestra liberación mutua. Sin embargo, Lupita no cejaba en su acecho, convertida en una sombra omnipresente que espiaba desde los matorrales, tejiendo una red de murmuraciones que se extendía por las veredas empedradas. Una tarde, mientras Rosa y yo compartíamos un momento de quietud en el porche, observando las nubes que se arremolinaban en el cielo chiapaneco, ella irrumpió con una acusación directa. «Los he visto, y no guardaré silencio. Esa viuda te roba la juventud, y el pueblo merece saberlo». Sus palabras cayeron como un balde de agua fría, congelando el momento, mientras Rosa palidecía, su mano buscando la mía en un gesto de pánico contenido, y yo sentía un torrente de ira subir por mi garganta, listo para confrontar el caos que se avecinaba. El secreto colgaba de un hilo delgado, tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse, y en ese instante de confrontación, con Lupita retrocediendo ante mi mirada furiosa, el aire se cargó de una electricidad ominosa que presagiaba tormenta. La furia que me consumía se desató como un relámpago en esa confrontación, impulsándome a avanzar un paso hacia Lupita, quien retrocedía con los ojos dilatados por un miedo que no disimulaba, el viento levantando polvo en el porche como testigo mudo de la tensión que electrificaba el ambiente. «No te metas en lo que no entiendes, Lupita. Tus envidias no van a destruir lo que hemos construido», le grité,
mi voz ronca cortando el silencio, mientras Rosa se ponía de pie a mi lado, su postura erguida transmitiendo una mezcla de desafío y vulnerabilidad que me hacía querer protegerla con todo mi ser. Lupita, con una risa nerviosa que sonaba forzada, soltó: «¿Ja? ¿Construido? Eso es puro fuego que quema todo a su paso. Pero pronto el pueblo lo sabrá, y verán cómo esa viuda te arrastra al abismo». Sus palabras fueron el detonante. Corrí tras ella por el sendero empedrado, el corazón martilleando en mis oídos. Pero antes de alcanzarla, don Pedro emergió de las sombras de un árbol cercano, como si hubiera estado esperando el momento preciso, su bastón clavándose en la tierra con autoridad. «Detente, chamaco. Hay verdades que no puedes ignorar por más que duela», exclamó el curandero, su voz grave deteniéndome en seco, mientras Lupita se escabullía hacia la plaza del pueblo, dejando un rastro de malicia en el aire. Rosa llegó jadeando a mi lado, su mano aferrándose a mi brazo con una urgencia que reflejaba el pánico en sus ojos oscuros. Don Pedro, con una expresión solemne que arrugaba aún más su rostro curtido por los años, nos miró alternadamente antes de soltar la bomba que cambiaría todo. «Rosa no es solo una viuda solitaria, es tu tía lejana, sangre de tu sangre, ocultada por la vergüenza de un escándalo familiar que tu abuela juró enterrar para siempre». El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, un vértigo que me dejó sin aliento, mientras recuerdos fragmentados de conversaciones susurradas en la infancia encajaban como piezas de un rompecabezas maldito. «¿Tía? Eso no puede ser. ¿Por qué nadie me dijo?», balbuceé, mi voz quebrándose, el shock congelando mis músculos mientras Rosa palidecía, sus labios temblando en un intento fallido de negación. El curandero suspiró, su mirada cargada de pesar ancestral. «Tu abuela lo supo siempre. El padre de Rosa era hermano de tu bisabuelo, pero un amor prohibido los separó, y el secreto se guardó para evitar el oprobio. Ahora, este lazo que han tejido es veneno puro, chamaco. Termínalo antes de que destruya a todos». Rosa se derrumbó contra mi pecho, un sollozo ahogado escapando de su garganta, su cuerpo temblando como hojas en una ráfaga. «Carlos, yo lo sospechaba, pero el deseo me cegó. Perdóname, mi chamaco, por arrastrarte a este infierno». La confrontación con Lupita palidecía ante esta revelación. Corrí a la plaza, donde ella ya estaba esparciendo veneno entre un grupo de curiosos, pero mi mente estaba en caos, un torbellino de imágenes. Sus curvas que ahora se sentían como un tabú insoportable, sus toques que quemaban con culpa retroactiva. Allí, en el centro empedrado bajo el sol poniente que teñía todo de rojo sangre, la enfrenté de nuevo. «Basta, Lupita. Tus celos no justifican esta crueldad. ¿Por qué nos odias tanto?», le espeté, la voz atronando sobre el murmullo de los vecinos que se congregaban como cuervos atraídos por la carroña. Ella, acorralada por las miradas, confesó con un hilo de voz quebrado: «Porque yo también estoy sola. Veo en Rosa lo que nunca tuve, esa vitalidad que atrae, ese fuego que ilumina. Mis días son grises, y verlos a ustedes me recuerda mi vacío». Sus palabras fueron un puñal inesperado. Por un instante, la ira se disipó en piedad, pero el daño estaba hecho. Rosa llegó corriendo, su falda agitándose como alas rotas, y nos miramos en silencio, el peso del secreto aplastándonos como una losa de adobe. Esa noche, en la quietud de su cabaña que ahora se sentía como una cárcel de recuerdos, nos enfrentamos en una danza de emociones crudas. «Carlos, esto es incesto, un pecado que nos devorará», murmuró ella, lágrimas surcando su rostro, mientras yo la tomaba de las manos, sintiendo el pulso acelerado que antes encendía pasión y ahora gritaba advertencia. «Pero, ¿y lo que sentimos? ¿Era todo una ilusión?», respondí, la voz ronca por el conflicto interno, un remolino de amor y repulsión que me hacía cuestionar cada caricia pasada. Decidimos terminarlo, pero no sin una despedida que sellara el capítulo. Una última unión en la penumbra, donde sus formas se grabaron en mi memoria como un hierro al rojo, un encuentro sutil donde el alma prevalecía sobre el cuerpo, sus suspiros un adiós envuelto en melancolía, un clímax de cierre que nos dejó exhaustos y vacíos. Las consecuencias cayeron como una avalancha. Los rumores se propagaron por San Pedro como fuego en sequía, destruyendo la reputación de Rosa.
Las comadres la señalaban como la viuda maldita, y ella, con el orgullo herido pero la cabeza en alto, empacó sus pocas pertenencias y se mudó a un pueblo lejano, llevándose un pedazo de mi corazón. Yo quedé atrás, aprendiendo a madurar en el silencio de las sierras, enfrentando las miradas acusadoras de mi familia, que ahora sabían la verdad gracias a la lengua suelta de Lupita. Mi abuela, con ojos empañados, me confesó: «Lo oculté por amor, mijo, pero el destino siempre cobra su deuda». Los días se volvieron rutinas huecas, pero en esa soledad encontré fuerza, un crecimiento forjado en el crisol del error. Carnales, esta historia nos enseña que el deseo prohibido puede quemar como chile habanero, dejando cicatrices que tardan en sanar. Pero la soledad es un veneno peor, que corroe el alma gota a gota. Aprendan a valorar lo que tienen a su alcance, comuniquen sus anhelos antes de saltar al vacío, y recuerden que el amor verdadero no destruye ni esconde secretos. Construye puentes de luz en la oscuridad. ¿Han vivido un torbellino así, donde la pasión choca con la realidad? Comenten abajo, compartan sus experiencias, que en las noches de Chiapas, como en cualquier rincón de México, las historias unen más que dividen. Gracias por acompañarme en esta noche de secretos y revelaciones. Suscríbanse al canal para más cuentos que erizan la piel y despiertan el alma. Hasta la próxima. Duerman con un ojo abierto. O dos. Buenas noches, México.